Hola, ¿sabes cuál es el riesgo principal cuando estás haciendo un proyecto real de Data Science? Pues no es que el algoritmo no te vaya a ajustar un 2% más arriba o abajo, o no es si Deep Learning te va a funcionar mejor que Random Forest, no tiene nada que ver con todo eso. En la realidad, el principal riesgo al que te vas a enfrentar es la calidad de los datos sobre los cuales tienes que hacer el proyecto. Yo he hecho, una vez lo calculé hace un tiempo, he hecho más de 30 proyectos de Data Science en mi trayectoria profesional y no hay ninguno de ellos en el cual los datos estuvieran todos bien desde el inicio. Siempre, bueno, pues detectas errores, tienes que trabajar sobre ellos y tienes que volver a hacer extracciones de datos o descartar datos o lo que sea, pero nunca están bien desde el inicio. Entonces, en lo que te quiero hablar en el vídeo de hoy es sobre los procesos de calidad de datos. Estos procesos son absolutamente fundamentales porque al final es, pues como te decía antes, donde va a estar el mayor riesgo del proyecto. Si, en dos sentidos, ¿no? Por un lado, si no trabajas bien con los datos en la fase inicial, no haces bien esta calidad de datos y no detectas todos los errores que existen, te vas a encontrar esos mismos errores en las fases más avanzadas del proyecto. Y eso al final lo que te va a hacer es, te va a obligar a tener que volver atrás, deshacer parte de lo que has hecho, con lo cual, bueno, pues vas a perder un montón de tiempo. El cliente, lógicamente, no va a estar nada contento porque tú le has ido diciendo que ya estás en ciertas fases del proyecto y ahora de repente tienes que volverte otra vez atrás y todos los problemas que eso acarrea, ¿no? Eso es el problema número uno que te va a presentar. Y el problema número dos que te va a presentar es el contrario, es que si no sabes exactamente qué análisis son los que tienes que hacer en la fase de calidad de datos, puedes consumirte tranquilamente el 80% del proyecto dentro de esta fase, ¿no? Y con lo cual, pues al final te pillaría el toro y no tendrías tiempo para hacer las siguientes fases del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que te voy a contar en el vídeo de hoy? Pues te voy a contar cómo yo lo hago. Yo en los proyectos que realizo utilizo lo que yo llamo una batería de análisis de calidad de datos, que al final tiene 4 grandes componentes y que me permite enfocar esta fase pues con una metodología muy de sota, caballo y rey, ¿no? De saber que cuando hago esto, a lo mejor no estoy haciendo todas las tipologías de análisis de datos en cuanto a la calidad que se podrían hacer, seguramente me estoy dejando muchas fuera, pero sé que las que estoy haciendo me van a recoger pues el 90-95% de los errores de calidad de datos con los que me puedo encontrar en el futuro, y todo esto condensado en únicamente un 10% del total de cosas de análisis de datos que puedo hacer, ¿no? Ya sabes que si has visto alguno de mis vídeos anteriormente, yo soy un gran seguidor del amigo Wilfredo Pareto y de la regla del 20-80, que el 20% de las acciones provocan el 80% de los resultados. En este caso yo diría que las acciones de calidad de datos que yo te voy a enseñar en el vídeo de hoy podrían representar el 10% del total de cosas que puedes hacer y te van a generar el 90-95% de la identificación de posibles errores en la calidad de datos. Entonces yo lo hago de esta manera, siempre aplico estos 4 pasos que son los que te voy a contar a continuación y son los que están escritos aquí en la pizarra. ¿Cuáles son estos 4 pasos? Bueno, el primero es NIA, que viene del análisis de nulos y atípicos. Es decir, siempre en la realidad, en cualquier conjunto de datos con el que te vayas a enfrentar, va a haber lo que se llama los datos nulos. Los datos nulos son datos que no existen, que no vienen. Por ejemplo, imagínate que tienes un conjunto de datos, por hacerlo muy sencillo, en el cual tienes 1000 filas, 1000 registros, vamos a poner que son 1000 clientes, por ejemplo, y de esos 1000 clientes, pues en una variable determinada, como podría ser, por ejemplo, pues la fecha de alta del cliente, a lo mejor te encuentras con que de esos 1000 hay 100 que no tienen esa variable informada. Bueno, eso es lo que se llama los datos nulos. ¿Esto qué problema nos suscita? Pues nos suscita el problema de que, por un lado, pues no tenemos todos los datos cuando nosotros queramos hacer variables derivadas o queramos hacer modelización y demás. Y por otro lado, el principal problema que nos suscita es que muchas veces no sabemos si que una variable tenga un 10% de datos faltantes es normal o no es normal. ¿Por qué? Porque eso va a depender del conocimiento del negocio y del negocio del caso concreto en el cual estemos trabajando. Por ejemplo, yo veo muchas veces que gente cuando se enfrenta al tema del análisis de nulos te dice, pues si la variable tiene más de un 50% de nulos, descártala. Bueno, o no, porque muchas veces puede ser normal que esa variable tenga un 50 y no solo un 50, puede ser normal que tenga un 80 o un 90% de datos nulos, pero es que el negocio es así. Imagínate, por ejemplo, que estás trabajando con el tema de clientes que han comprado ciertos productos y tú analizas un producto y ves que ese producto tiene un 99% de datos nulos. ¿Eso puede ser real? Bueno, pues puede ser real porque puede ser un producto minoritario y que únicamente el 1% de los clientes hayan comprado ese producto. Si tú tienes el conocimiento del negocio, sabes que eso está bien. Y luego, por otro lado, ¿qué es lo que debería pasar? Pues que esa variable no te debería venir el 99% a nulos, sino que te debería venir el 99% como ceros, ¿no? Pero muchas veces pasa que, por cómo se almacenan los datos, pues imagínate que esa variable solamente se escribe si el cliente compra el producto. Si el cliente no compra el producto, esa variable no se ha escrito, por lo tanto, cuando tú vas a analizar los datos, te aparece como un dato nulo. Entonces, el tema de los nulos tiene bastante miga y bastante complejidad y no es tan sencillo como decir si tiene más de un 50%
o de lo que sea de datos faltantes de esta variable, pues directamente no la utilizo, porque cuando estás trabajando con proyectos reales es que la realidad va a ser que tienen muchos datos nulos. Entonces, ese punto número uno. Los atípicos, ¿qué son? Los atípicos son datos que son raros, pero que pueden ser reales. Por ejemplo, si estamos trabajando con la edad, que es una variable que se entiende muy bien, puede haber un cliente que venga con una edad de 103 años. ¿Es un dato atípico? ¿Es un dato, digamos, que no es el de los más frecuentes? Pues sí, obviamente, pues poca gente tiene 103 años. Pero ¿es un dato que puede ser real? Pues también. Si tengo un cliente que me viene con una edad de 287 años, pues efectivamente sé que eso ya se trata de un error de calidad de datos. El problema con los atípicos es que tampoco podemos clasificarlos como errores. Ese dato de 103 años puede ser un error, o puede ser que realmente esa persona tenga 103 años. Entonces, bueno, pues tenemos que saber también cómo manejar todo ese tipo de información, ¿no? Entonces, punto número uno, identificar. De momento aquí estamos identificando, estamos en la fase de calidad de datos, por lo tanto todavía no estamos gestionando nada, lo único que estamos haciendo es identificar potenciales errores. Lo que vamos a hacer aquí, en este punto número uno, es identificar los nulos e identificar los atípicos. Punto número dos. El punto número dos es ED, que viene de estadísticos básicos. Yo normalmente lo que me hago es, me creo, pues eso, una batería de análisis, que siempre cuando empiezo un proyecto pues los hago un poco en modo churrera, y me van a calcular para todas las variables los estadísticos básicos, es decir, cuál es el mínimo que tiene esa variable, cuál es el máximo, cuál es la media, cuál es la mediana, si tiene valores negativos o no los tiene, y cuál es el rango de esa variable. Con eso, que son cosas muy sencillitas, pues ya detectas cosas como, por ejemplo, lo que te había dicho antes, ¿no? Si yo veo que el máximo de la edad es 287 años, pues ya sé que ahí hay problemas de calidad, porque obviamente nadie puede tener 287 años. O también, por ejemplo, la parte de los negativos. Hay variables que no pueden ser negativas. Por ejemplo, la edad no puede ser negativa. Un cliente no puede tener menos 18 años. Entonces también sabría que eso se trata de un problema de datos. Comparo, por ejemplo, la media contra la mediana y de esa manera sé, bueno, pues si la distribución de la variable es más o menos normal o no, y también una serie de cosas que ya se desgranan. Cada uno de estos epígrafes, digamos que después se van desgranando dentro de ellos, pues en varios tipos de análisis, ¿no? Pero segunda cosa que tienes que revisar, el tema de los estadísticos básicos. Vamos por la tercera. ¿Cuál es la tercera cosa que yo siempre reviso? Bueno, pues lo que he llamado AL, que viene de análisis longitudinal. ¿Eso qué significa? Eso sobre todo tiene importancia cuando estás trabajando con negocios en los cuales, sectores, negocios, industrias, en los cuales se mantiene una relación continuada con el cliente. Es decir, no es que el cliente venga y hace una compra y desaparece, sino que tú tienes una relación continuada. Por ejemplo, el caso de un banco, ¿no? Tú te abres una cuenta corriente en un banco y tú tienes, por ejemplo, un saldo en tu cuenta corriente que en unos meses pues será de 1.000 euros, en otros meses será de 800, en otros meses será de 2.500, en función un poco de lo que vayas ingresando y gastando. Pero el banco tiene contigo una relación continuada en el tiempo. ¿Eso qué significa? Pues que hay muchas variables que yo puedo comprobar un dato que, si analizo la variable individualmente, no me representaría sospechas, pero que si la analizo de manera longitudinal, como hacemos en el punto número 3, pues sí que te va a saltar que hay un problema de calidad de datos. Imagínate, por ejemplo, que estás analizando la variable de préstamos al consumo que un banco le ha concedido a un cliente. ¿Qué es lo que te debería pasar? Debería pasar que si en enero un cliente debe todavía 9.000 euros de su préstamo al consumo, en febrero a lo mejor debe 8.700, en marzo debe 8.400, lo que no podría pasar es que en abril debiera 3.000 y después en mayo volviera a deber otra vez 6.000, ¿vale? Entonces, tú haces ese análisis longitudinal y hay ciertas variables que deben mostrar coherencia. Si yo analizo abril de manera únicamente individual y veo un dato de 3.000 euros, pues ese dato no me va a saltar, porque un cliente puede deber 3.000 euros al banco, pero cuando yo lo comparo de manera longitudinal y veo que los meses de antes y los meses de después debía mucho más, pues entonces ese dato obviamente no es normal y es un error de calidad de datos, y me interesa mucho sacarlo en esta fase inicial de análisis de calidad de datos y no identificarlo, como te decía, posteriormente cuando esté haciendo modelos y ya tenga que volver otra vez para atrás, ¿no? Y el último tipo de análisis que yo aplico en mi batería de sota, caballo y rey, mi metodología de calidad de datos, pues es el que he llamado C, o el que he escrito aquí, CEV, que viene de coherencia entre variables. ¿Eso qué significa? Pues lo mismo. Hay muchas veces que analizando una variable de manera individual no me saltaría nada, pero si pongo en relación esa variable con otra variable que yo sé desde negocio que están relacionadas, pues voy a ver el error. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, imagínate que tienes una variable que es el importe total de los productos que ha comprado un cliente, y luego tienes otra variable que te dice el número de productos que ha comprado un cliente. Bueno, esto es una situación bastante habitual, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, que un cliente tiene en el importe de compra un total de 300 euros y tú analizas de manera individual esa variable, pues eso no te va a saltar, porque eso puede ser un valor real. Un cliente puede haber comprado 300 euros. Pero si yo tengo por un lado que el importe de compras en un mes determinado es de 300 euros y que el número de compras en ese mes determinado es 0,
pues no existe una coherencia entre esas dos variables que debería existir. Y entonces yo ya sé que, o bien, no sé cuál de las dos está mal, tendré que hacer un análisis posterior, pero sé que o bien la variable del importe de las compras o bien el número de compras están mal, porque tú no puedes tener un importe total de 300 euros si no has comprado ningún producto, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 4 tipos de análisis de calidad de datos que yo hago siempre en los proyectos. Como te digo, es muy útil tener este enfoque porque te va a ahorrar un montón de tiempo. Tú empiezas un proyecto nuevo y ya sabes que haciendo estos 4 tipos de análisis vas a tener cubierto pues más o menos el 90-95% del total de potenciales errores que te puedan salir después, con lo cual condensas en mucho menos tiempo tu fase de calidad de datos y eres mucho más eficiente. Como siempre digo, trabajar con una metodología es la parte más importante en la gestión de un proyecto de Data Science, realmente en un proyecto de cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que hayas tomado buena nota, espero que te sirva para tu día a día profesional.